Hola, quiero hacer una reflexión rápida sobre el caso de las aparentes dos gemelas que en China acaban de nacer con un gen que se les ha desactivado utilizando una técnica de ingeniería genética que se llama CRISPR-Cas, que no me voy a meter en qué es ahora. Hay mucha buena divulgación que le explica a usted cuál es la técnica CRISPR-Cas. Tampoco me voy a meter en los problemas que han señalado algunos biólogos. Es decir, primero que nada, que la técnica no es perfectamente certera, por lo tanto hay muchísimas fallas en el proceso y que mientras no haya una mayor certeza no se debería estar aplicando. Dos, que apagar, desactivar un gen no es tan sencillo porque los genes tienen interrelaciones entre ellos, interactúan entre ellos, no son compartimientos estancos y por lo tanto no es como si uno apagara un interruptor que solo va a una bombilla, permítaseme la metáfora, sino que al apagar ese interruptor efectivamente se apaga esa bombilla, pero afecta de distintas maneras, distintas conexiones que ese interruptor, ese gen, tiene con otros muchos interruptores que son los demás genes con los que está relacionado en nuestra cadena de ADN. Todo eso son problemas de carácter técnico que evidentemente tienen que resolver, quien los tiene que resolver, los biólogos moleculares, los genetistas, los médicos, las personas implicadas pues en la investigación de la ingeniería genética y de técnicas como la CRISPR-Cas. A lo que voy es al problema real. El problema real es que esto ha provocado un revuelo que me recuerda siempre a los revuelos que se provocan cuando uno entra a un gallinero. Las gallinas no saben si uno viene a darles de comer o viene a llevarse a una para la pota de la noche, pero las gallinas siempre arman el mismo revuelo. Y hacen un escándalo horroroso y el mundo se va a acabar y al final pues, resulta que nunca se acaba el mundo, casi para el gallinero. Y en el proceso se ha lanzado una palabra cargada que a mí me parece muy peligroso que se lance en estas condiciones, que es eugenesia. Primero, esto todo lo dispara el que alguien me comentó cuando dije que había pasado esto y que finalmente hay que abordarlo. Alguien me dijo, mientras no se resuelve el problema ético, el dilema ético, no se debe aplicar este procedimiento médico. Vamos a partir de la base de que se aplicó, no vamos a decir, ni siquiera sabemos si es cierto, porque hay muchos casos de fraudes de este tipo, de que se afirma que se hicieron cosas que nunca se han hecho en medicina. Recuerdo cuando la secta de los reilianos, que son los ovnílatras que creen que están en contacto con los extraterrestres, anunciaron que tenían niños clonados. En la época poco después de la clonación de la oveja Dolly, estos dijeron que tenían niños clonados y por supuesto salieron en los periódicos y atrajeron nuevos adeptos, pero nadie vio nunca esos niños clonados porque fueron un invento del líder de la secta. Pero vamos a partir de la base de que sea cierto la existencia de estas dos gemelas con un gen desactivado que les permite ser inmunes al VIH. ¿Cómo vamos a esperar a que se resuelva el dilema ético? Si dilemas éticos, si debates éticos, los hay sobre todos los procedimientos médicos existentes. Y si no los hay, los puede uno crear con facilidad, ¿no? Cuando alguien dice que la vida de un animal vale lo mismo que la vida de un ser humano, dice uno, por tanto, estos gusanos parásitos que se meten en los ojos de los niños en África no deberían ser extraídos porque el derecho a la vida del gusano es el mismo que el derecho a la vida del niño. No voy a resolver el problema ético aquí, simplemente digo que ahí hay un problema ético claro y pocos médicos, y dudo que alguno, se van a plantear los derechos a la vida del gusano cuando tengan un niño con esta infestación parasitaria en el ojo. Lo que van a hacer es tomar el gusano y extraerlo. No podemos esperar a resolver los problemas éticos a que los filósofos se pongan de acuerdo un día en un lugar con muchos sillones y muchas pipas y se pongan de acuerdo. El aborto sigue presentando un dilema ético, los trasplantes de órganos siguen presentando un problema ético, la determinación del momento de la muerte sigue presentando un debate ético y la gente lo debate y esto lo tenemos todo el tiempo a discusión. ¿Debo o no aplicar prácticamente todos los procedimientos médicos que tenemos, porque en todos puede existir o existe o se puede armar, con mucha facilidad, por cierto, un debate ético? La palabra eugenesia se lanzó inmediatamente y es aterradora porque sabemos lo que fue la eugenesia. La eugenesia fue un proyecto un poco ingenuo, bien intencionado, pero sumamente bobo de Francis Galton, el primo de Charles Darwin,
que dio resultados aterradores. Primero que nada, en muchos países del mundo durante los primeros años del siglo XX, se trató de impedir que se reprodujeran personas que se creía que tenían taras genéticas y que esos genes, al entrar en el conjunto de la dotación genética de la población, la degradaban, la contaminaban y la enfermaban. Sabemos hoy que no es cierto, pero se creó muchísimo dolor, se esterilizó a hombres y mujeres para impedir que se reprodujeran en nombre de una mejor genética, y fue una estupidez enorme, independientemente de las buenas intenciones que lo hayan podido animar. Lo que hoy sabemos es que es precisamente la falta de diversidad la que nos mete en problemas. Cuando hay, por ejemplo, reproducción entre familiares cercanos durante mucho tiempo, pues tienen los resultados aterradores de la dinastía de los Habsburgo. Los horrores que se vivieron los tenemos muy presentes, y después, peor aún, con base en la misma idea retorcida y alejada de toda visión científica de una raza superior, los nazis se plantearon el mejorar su raza para ser una raza maestra de las demás razas del mundo, aunque el concepto de raza, hoy lo sabemos, carece de ninguna base biológica también. Sin embargo, se plantearon mejoras absolutamente caprichosas. Ser rubio es mejor que tener el pelo oscuro. ¿Por qué? Pues no sé, porque lo dijo Hitler, y entonces vamos a tratar de tener muchos niños rubios. Y porque la mayoría de los alemanes no son rubios, los rubios son más bien nórdicos. No, vamos a ser alemanes rubios. Y tener la piel clara era mejor que tener una alta dotación de melanina en la piel, y eso era mejor porque lo habían decidido caprichosamente, de una manera además que basta poner a alguien sin melanina y a alguien con melanina al sol para ver que efectivamente no es tan bueno tener la piel tan clara como la tengo yo, que la tengo verde casi. Era absolutamente caprichoso, era absolutamente ideológico, no tenía nada que ver con la ciencia, pero los conceptos eugenésicos de los nazis dejaron ejemplos aterradores, ejemplos de los experimentos de Mengele, ejemplos de la Lebensraum, ejemplos de prácticamente las granjas en las que se ponían mujeres a crear la raza superior que iba a controlar el mundo. La sola idea de la eugenesia nos provoca inmediatamente un rechazo enorme por todo lo que implica. Y precisamente por eso es una palabra que no se debe arrojar dentro de este debate, porque no tiene nada que ver con este debate. Le voy a poner un caso. Si usted sabe que por su dotación genética y la de su pareja, lo más probable es que su hijo tenga propensión al Alzheimer, por decir una enfermedad, o propensión a cualquier enfermedad, a cualquier afección en las etapas tardías de su vida, y pudiera impedirlo mediante una operación genética, es decir, alterando un gen del óvulo fecundado antes de que se multiplique para que todas las células del niño tengan la alteración genética deseada, ¿usted lo haría o no lo haría? Si su hijo va a ser miope, y usted sabe con certeza que su hijo va a ser miope, ¿es éticamente admisible alterar un gen, o dos, o tres, para que no sea miope? ¿Cuál es la diferencia real entre esa alteración genética que a mí me habría hecho no usar gafas desde los 9 años y las usaré hasta que me muera? ¿Qué diferencia hay entre esa alteración genética y las gafas? Porque las gafas están haciendo exactamente lo mismo, están impidiendo que yo sea ciego, impidiendo que yo no me pueda desenvolver en la vida, impidiendo que yo no pueda ver una película. Las gafas lo que hacen es alterar de una manera externa una condición genética mediante la cual mis ojos no pueden enfocar en el fondo de la retina. Esto es aplicable a la diabetes, esto es aplicable a muchísimas afecciones que sabemos que tienen una importante componente genética. Cuidado, porque ya lo hemos dicho aquí, lo repito, no hay un gen de los dedos largos y un gen de la pericarditis supurante. La interrelación compleja de los 20 o 30 mil genes que conforman nuestro ADN, lo vamos descubriendo ahora, es tremendamente difícil. Son muy pocos los genes que específicamente determinan de manera absoluta y fatal ciertas características en el niño, el producto.
generalmente es una interrelación compleja entre genes y medio ambiente la que determina que alguien sea como es. No hay un gen que dice tú vas a tener medir 1,70 y ese gen con otra base piramidínica diga no, tú vas a medir 1,75 y tú no, tú vas a medir 1,80. No, es mucho más complejo y son varios genes los que intervienen en la mayoría de los rasgos físicos y conductuales que nos caracterizan. Pero si se pudiera hacer, o en los casos en los que se puede hacer, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Evidentemente el argumento religioso está allí y con eso ya lo tienen resuelto. Esto es jugar a ser Dios, esto es trascender los límites de las capacidades que al ser humano le dio Dios, o la naturaleza, o la deidad en la que usted crea. La naturaleza es la deidad pagana que sustituye al Dios patriarcal del monoteísmo en los últimos años, pero es lo mismo. Es una deidad que implica que tiene usted ciertas limitaciones que no debe sobrepasar porque está jugando a ser Dios. Y decidir si está usted jugando a ser Dios al hacer gafas o jugando a ser Dios al cambiar los genes para que no sean necesarias las gafas, es algo que tenemos que determinar. La religión lo resuelve. Algunas personas, por sus creencias sociales, políticas, místicas, humanas, etcétera, lo resuelven muy fácilmente. El problema es que ninguna de esas soluciones es compatible con el resto de la humanidad, es compartible con todos los demás. Ninguna de esas soluciones puede imponérsele a todos los demás. Entonces tenemos que llegar a los acuerdos a los que nos ha permitido llegar todas las actividades, todas las intervenciones médicas que hemos realizado. Hay acuerdos sociales que permiten que se hagan ciertas intervenciones pese a que el debate ético sigue. Y ese tipo de acuerdo social es el que vamos a tener que llegar forzosamente con las alteraciones genéticas. Si no es porque en este caso, si en este caso no fueran ciertas, si no es por el caso del doctor G y sus dos gemelas con el gen desactivado para ser inmunes al VIH, será en otro caso muy cercano. Ese acuerdo, ese consenso social, tenemos que empezarlo a debatir, pero tenemos que empezarlo a debatir alejándonos, primero que nada, de la esperanza de tener una resolución ética que satisfaga a todos, porque eso no va a pasar, nunca ha pasado, y si se lo prometen los filósofos de turno, lo están engañando, y sin lanzar palabras cargadas que implican una serie de fenómenos ideológicos y de acciones reprobables que no están implícitas, no son parte de este debate. Y por favor, sin los extremos. Siempre es posible llevar al extremo cualquier proposición, cualquier cosa. Si esto sigue así, vamos a tener... el otro día escuché a alguien decir, bueno, claro, es que con las alteraciones genéticas puedes hacer gente que corra los 100 metros en 5 segundos porque los vas a alterar genéticamente. Esto ya había pasado en un cuento que yo recuerdo que se llama The Mickey Mouse Olympics. No me acuerdo del autor, pero lo pondré en pantalla. Hombre, llevado todo al extremo, si todo el mundo tiene 2 automóviles, entonces el mundo se contaminará tanto que moriremos. No va a pasar. Seamos realistas. Estos juegos retóricos, estos juegos de falacias baratas, estos juegos de llevar al extremo, estos juegos de reducir al absurdo y estos juegos de plantear siempre la posición extrema, pues divierten mucho al que lo hace y les hace que se sientan simpáticos, inteligentes y hagan su tweet, y su tweet lo retuitea un montón de gente, pero no resuelven los problemas reales de los consensos sociales necesarios para enfrentar cuestiones como la que nos está planteando la posibilidad de alterar genéticamente a los bebés que van a nacer, no para que sean de una raza mejor, sino para que no tengan ciertos problemas. Y yo no sé, no lo sé, no estoy diciendo qué hay que hacer, no empiecen en los comentarios a decirme que es que Mauricio dijo que, porque solo estoy diciendo que hay que debatir, reflexionar y analizar esto en términos sociales. Es parte de mi obligación de darle la mejor vida posible a mis hijos, el favorecer que sean alterados genéticamente para que no enfrenten ciertos problemas cuando sean mayores. Eso es muy distinto de tener un niño a gusto. Y es que yo, el mío lo quiero con orejas pequeñas y nariz respingona. Esto es llevar las cosas al extremo ridículo. Eso no es parte de mi obligación, de nuestra obligación colectiva como padres, evitar que nuestros hijos tengan problemas innecesarios. ¿Lo es o no lo es?
La alteración genética es lo mismo que usar muletas, que usar una silla de ruedas, que usar insulina para curar la diabetes en vez de impedir que se desarrolle la diabetes, de utilizar todos los procedimientos e intervenciones médicas. Piénselo, pero piénselo razonablemente y en términos de un consenso social y no en términos ni de un delirio de baneo filosófico, ni mucho menos en términos del terror que nos dan palabras cargadas y posibilidades extremas que precisamente porque debemos funcionar como una sociedad razonable y razonada, y lo hacemos en muchos otros determinaciones e intervenciones médicas, debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad debatirlo en esos términos y rehuir a los que quieren llevarlo a su terreno, porque así les van a aplaudir más. ¿No cree usted?